Previo saludo cordial a toda la comunidad de gestión integral de proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión número 2 de los trabajos de alto riesgo, norma para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Bien, mi nombre es Ricardo Vázquez, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta a emergencia, y el día de hoy voy a compartir con ustedes información relacionada principalmente a la terminología eléctrica que se va a utilizar y que se debe emplear de una manera adecuada durante las actividades de trabajo eléctrico. ¿Cuál es el contenido para el día de hoy? Tenemos términos eléctricos, entre ellos la tensión, voltaje, intensidad de corriente, corriente continua y alterna, corriente monofásica y trifásica, resistencia eléctrica, potencia eléctrica, circuitos eléctricos, cuáles son los efectos de la corriente eléctrica, cuáles son los factores del peligro eléctrico, tipos de contacto eléctrico, efectos fisiológicos de la corriente eléctrica, el choque eléctrico, que es un arco eléctrico, una ráfaga de arco, un relámpago de arco, las quemaduras térmicas, por qué es que se produce, qué es la energía incidente, fronteras de protección contra el choque eléctrico y finalmente requisitos para realizar un buen entrenamiento al personal que debe interactuar con equipos o energía eléctrica. Empecemos entonces con la terminología eléctrica. Bien, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de las máquinas eléctricas permitió convertir la energía mecánica en energía eléctrica, la cual a su vez nos dio una gran ventaja, una gran versatilidad con respecto al uso dentro de nuestros hogares, ¿no? Rápidamente esta energía fue introduciéndose no solo en la industria, sino también en el tema doméstico, ya que hacemos uso de una manera intensiva de la corriente eléctrica, o en este caso la energía eléctrica, para hacer funcionar dichos aparatos que obviamente facilitan nuestras labores, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel industrial, porque la corriente eléctrica puede también utilizarse para mover equipamientos o equipos y de esa manera realizar trabajos de una manera mucho más eficiente. Para el uso de la electricidad se precisan varias magnitudes para poder mostrar correctamente cuáles son las propiedades dentro de un circuito eléctrico, así como también se debe tomar en cuenta la aplicación de leyes y expresiones matemáticas para comprenderlas y entender los efectos de los mismos en el organismo. Cuando hablamos de tensión o voltaje, que es una expresión muy comúnmente utilizada para expresar la energía eléctrica que vamos a emplear para usar uso en un equipo en particular, hay que tomar en cuenta de que no solamente es la tensión o voltaje la que debe considerarse, sino también una serie de factores o una serie de medidas como la corriente eléctrica y la resistencia que veremos más adelante. Pero en cuanto a la tensión, ¿qué es la tensión o qué es el voltaje? Es una magnitud física con la cual se puede cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica entre dos puntos. Recuerden que una de las características de la energía eléctrica es que no puede ser apreciada por nuestros sentidos. Lo que sí podemos ver son las manifestaciones de la energía eléctrica en un equipo en particular, que puede verse a través de un movimiento, a través de un destello, a través de una serie de procesos que muestran que la energía eléctrica se está utilizando. Pero para poder medirla, tenemos que dividirla en magnitudes, entre ellas la tensión, también denominada como diferencia de potencial y más familiarmente como voltaje, está relacionada con la capacidad de trabajo que puede realizar una carga eléctrica. Es decir, si yo tengo un equipo que funciona a 12 voltios y le doy 12 voltios, obviamente esa cantidad de energía dada a este equipo puede hacer que este funcione. Pero si yo le doy un menor voltaje, digamos 3 o 4 voltios, posiblemente el equipo no funcione ya que no tiene la tensión, no tiene esa fuerza electromotriz capaz de hacer que el equipo entre en funcionamiento. Es medida en voltios y se abrevia con la letra V o en algunos casos también se representa con la letra E. Para tener una referencia más exacta, una pila común y corriente maneja valores de 1.5 voltios en corriente continua, pero también en redes de alimentación o distribución eléctrica, estas pueden llegar hasta los 220 voltios o 440 o incluso en líneas de transmisión pueden operar hasta los 220.000 kilovoltios. Como ven ustedes, los valores son muy amplios. Y como veremos también más adelante en la siguiente diapositiva, veremos pues que una ínfima cantidad de corriente eléctrica puede generar lesiones de manera permanente o incluso la muerte. A la derecha pueden ver ustedes una representación gráfica de justamente el término diferencia de potencial. Si ustedes observan en la parte superior pueden ver ahí dos pequeños segmentos tubulares unidos a través de un tubo horizontal que tiene una diferencia de altura. Esa diferencia de altura, a través de esos vasos comunicantes que tienen esas tuberías en el que se emplea agua, implica que esa diferencia de potencial puede generar un trabajo a través de la comunicación por el tubo en la parte inferior.
En la parte eléctrica sucede algo similar. La diferencia de tensión, es decir, los 220 voltios que tengo yo por un punto y los 0 voltios que tengo en el otro, permite que la fuerza de esta energía eléctrica haga fluir una cantidad de electrones a lo largo de un conductor. Si hacemos nuevamente la comparativa con esa parte superior de la imagen, podemos ver ahí que el lado izquierdo, que tiene una mayor energía potencial, permite que el agua se desplace a través del conducto en la parte inferior, ocupando el otro espacio, por lo que está generando un flujo de agua. El mismo caso ocurre para la electricidad. Cuando hay una diferencia de potencial, un punto elevado y otro punto de menor valor, se establece un flujo de corriente a través de un conductor, que obviamente son los cables conductores. La intensidad de la corriente, o también llamada corriente eléctrica, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula a través de un conductor por unidad de tiempo. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones, que se mueven a través de un conductor eléctrico o el espacio incluso. Se denomina con la letra E de la intensidad y su unidad de medición es el amperio. Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidades de cargas distintas dependiendo de su sección transversal. La cifra que se indica en un dispositivo cualquiera, digamos un aparato, un electrodoméstico que tiene un texto o una placa que muestra 5 amperios, 10 amperios, representa la máxima intensidad aplicable de modo permanente a efectos del calentamiento del mismo. No expresa la intensidad real en cualquier momento. Ese valor, por ejemplo, si tomamos en cuenta o consideramos el uso de un hervidor eléctrico y tiene una etiqueta que indique 10 amperios, significa que en todo momento va a circular por él 10 amperios y va a generar un efecto, que en este caso es la elevación de la temperatura, ya que la corriente está fluyendo por una resistencia, el cual, como veremos más adelante también, implica una oposición al paso de la corriente, lo cual genera una fricción entre los electrones. Esta fricción aumenta la temperatura que permite hervir el agua en este caso. Dentro de los conductores eléctricos se distinguen dos tipos de corrientes, la corriente continua y la corriente alterna. A la derecha pueden observar ustedes que hay dos conductores. En la parte superior tenemos un conductor que debido a la tensión que es baja, permite una menor intensidad de corriente, es decir, un menor desplazamiento de electrones. En la parte inferior tenemos un conductor, que es el mismo conductor en este caso, que pero al tener una mayor tensión, un mayor voltaje en un extremo, permite un mayor flujo de electrones, obviamente tomando en cuenta la resistencia o la oposición de dicho cable. Para un efecto de ejemplo, entendamos que ese cable no presenta ningún tipo de resistencia, por lo que los electrones fluirían libremente, pero estaría condicionado por la tensión, que es la fuerza que impulsa esos electrones. En la parte inferior vemos, por ejemplo, la sección transversal. Todo conductor tiene un diámetro, todo conductor tiene una sección transversal que dependiendo de la pureza del cobre, de la pureza del conductor, permitiría una mayor cantidad de electrones desplazándose por el mismo. Veremos también que existen los elementos conductores, los elementos semiconductores, los elementos que son malos conductores. Los conductores por naturaleza suelen ser los metales, bueno, digamos los más comunes, pero pueden también haber conductores no metálicos, por ejemplo el agua con una cantidad de sal puede generar un flujo de electrones, quizás no tan intenso como un conductor metálico, pero permitiría un flujo de corriente eléctrica y ese es uno de los efectos que generan daños en las personas. Hay que tomar en cuenta que, repito una vez, en el caso de los conductores, existe una sección transversal que permitiría darnos un valor de cuánto o cuántos electrones o cuánta corriente eléctrica puede fluir por ese conductor sin generarle un daño. Por ejemplo, si tenemos un cable muy delgadito, los cables, como veremos también en otra sesión, están divididos por calibres. Digamos que tenemos un cable de un calibre muy delgado, cuya sección transversal es de 1 milímetro cuadrado. Por ese cable podría pasar tranquilamente unos 5 amperios de corriente. Pero si tengo yo 20 o 40 amperios de corriente pasando por esa sección transversal muy angosta, es posible que el cable simplemente se funda, se rompa, porque uno de los efectos del paso de la corriente eléctrica sobre un conductor, como dije anteriormente, es la elevación de la temperatura, lo cual podría hacer que ese conductor simplemente termine fundiéndose. Mencionamos que había dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. ¿Qué es la corriente continua? Es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Los electrones viajan siempre en la misma dirección y la cantidad de electrones se mantiene constante en el tiempo, es decir,
la tensión y la intensidad se mantienen inalterables. Por ejemplo, se da de manera muy comúnmente en las pilas, en las baterías y en algunos equipos como los dínamos antiguamente utilizados para generar corriente continua. La corriente continua es además la forma más generalizada de uso en los aparatos eléctricos, tales como las computadoras, los móviles, los celulares, los televisores, etcétera, pero que requieren de una transformación. La corriente eléctrica que llega a nuestras casas, a nuestros hogares y que se distribuye a través del cableado interno, y estos a su vez a través de los tomacorrientes, es corriente alterna, que requiere de un proceso de transformación para que luego se transforme en corriente continua, que es la que finalmente se utiliza en los equipos. Muchos de los equipos eléctricos que tenemos en casa tienen el transformador integrado a la fuente. En otros casos se debe colocar el transformador en la parte externa. Finalmente depende muchísimo del componente. Si ustedes utilizan una computadora, habrán notado pues que tiene un cargador que conecta a la línea eléctrica convencional que recibe corriente alterna, pero dentro del transformador no solo se reduce la tensión, sino que también se convierte de corriente alterna a corriente continua. A la derecha de la lámina pueden observar ustedes en la parte superior una representación gráfica de la corriente continua, es decir, un valor estable a lo largo del tiempo, manteniendo siempre un voltaje. En la parte inferior podemos ver un caso práctico. Tenemos ahí una pila que a través de la conexión de dos conductores en ese consumidor o en ese foquito, permite el flujo de corriente eléctrica generando la iluminación del mismo. Es un consumo pequeño, obviamente, pero que nos muestra claramente cómo es la corriente directa. Es decir, sale por un punto y retorna por el otro. Usualmente es de distinto potencial, ¿no? En la parte superior vemos ahí la pila con el borne positivo, que indica que está el 1.5 voltios, y en la parte inferior tenemos los 0 voltios. Esta diferencia de potencial permite que la pila genere un flujo de electrones a través de un conductor. En el caso de la corriente alterna, es aquel tipo de corriente que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presenta una variación de tipo cíclica. La manera en la cual este tipo de corriente oscilará es la forma sinusoidal o senoidal, como se le llama, aunque también podrían haber ondas cuadradas, ondas triangulares, que bueno, para algunos casos podrían ser útiles, pero para otros no, pero usualmente lo que se ve es lo que ven en la parte superior de la lámina, esa representación gráfica en la que vemos que la corriente fluye desde cero, llega al punto máximo, pasando por diversos valores intermedios, y luego desciende hasta incluso volverse negativa, para nuevamente subir y generar esos cambios. Esta onda senoidal, que tiene por ratos parte positiva y parte negativa, implica que la corriente fluye por un sentido y luego por el otro. ¿A cuánta frecuencia? A 60 Hz por segundo, perdón, a 60 ciclos por segundo, 60 hercios, para el caso del consumo que tenemos en nuestro país. Esta frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo implica que la corriente está cambiando en un segundo 60 veces su sentido. En la parte inferior podemos ver ahí una gráfica o un dibujo que nos muestra la conexión de una fuente de corriente alterna que distribuye su energía eléctrica al foquito, ¿no? Al foco que podemos ver ahí rápidamente. Como verán ustedes, el sentido de la corriente cambia constantemente. En una cantidad de ciclos es positiva y en otra cantidad de ciclos es negativa. Por eso que se le denomina alterna. Gracias a esta forma en cómo la corriente oscila, es que se puede trasladar o se puede transmitir de una manera más eficiente a lo largo de todo un territorio. Si ustedes habrán observado, en el interior del país y también acá en la ciudad, hay una serie de torres de alta tensión o torres de tensión eléctrica que manipulan corriente alterna, ya que esta corriente permite ser transmitida a una mayor distancia, algo que no se podría lograr con la corriente continua debido a sus características. El sistema de fuente de alimentación para el caso de la corriente alterna se divide en tres tipos: corriente monofásica, bifásica o trifásica. ¿Cómo se utilizan cada una de ellas y por qué se han creado? Lo vemos en la siguiente lámina. Bien, la corriente monofásica es aquella que solo tiene una fase y una corriente alterna. Las instalaciones normalizadas se establecen en torno a los 220 o 230 voltios, dependiendo obviamente de la región, dependiendo del país. En el Perú tenemos 220 voltios. Generalmente son las que se utilizan en los hogares, aunque también se pueden utilizar en algunos comercios de menor escala.
Las bifásicas consisten en una línea de dos fases y un neutro. Este es un tipo de conexión que actualmente ya no se utiliza debido a que tenemos la trifásica, que permite un mejor balance entre las cargas eléctricas. Las trifásicas son aquellas que constan de tres fases, tres corrientes alternas distintas que dividen la instalación en tres partes a las que le llega un potencial constante. Estas instalaciones son más adecuadas para industrias y empresas que requieren de una mayor cantidad de corriente eléctrica. ¿Qué significa esto? Si tenemos un conductor común y corriente, dos cables, uno por el cual fluye la corriente y el otro por el cual retorna, tenemos que, dependiendo de las características del cable y de la cantidad de energía solicitada, se puede transmitir una cantidad específica de corriente. Pero si yo quiero aumentar el nivel de corriente eléctrica entregada, debiera yo aumentar la sección transversal del cable, pero esto implicaría un costo mayor y además me limitaría para ciertas conexiones. Lo que se hizo fue aumentar una línea adicional, y para ello se crearon las líneas bifásicas, en la que teníamos dos líneas por la cual se transmitía corriente eléctrica y retornaban por un cable, que en este caso sería el neutro. Pero esto, repito, ya no se utiliza en vista de que la conexión trifásica permite dar una mayor cantidad de energía eléctrica y distribuirla de una manera más balanceada a las diversas casas que tenemos en una cuadra, por ejemplo, ¿no? Si ven ustedes a la derecha, en la parte superior, podrán ver ustedes ahí que las tres fases están representadas por tres colores. La negra, fase 1, la roja, fase 2 y la azul, fase 3. Las tres están yendo cada una por un conductor independiente, pero para no generarse una superposición o en todo caso algún problema eléctrico, están desfasadas 120 grados. Es decir, hay un retraso entre cada una de estas fases para evitar que se generen pues situaciones o complicaciones durante la transmisión eléctrica. En la parte inferior podemos observar ahí esas cuatro líneas de conexión en la que tenemos tres fases, aunque en este caso los colores son distintos. Usualmente los cables de conexión tienen ya por normativa unos colores que indican la fase. En el caso del ejemplo que vemos en la parte inferior es distinto. Tenemos por ahí, por ejemplo, la fase que va por el conductor negro, la fase que va por el conductor marrón y la fase que va por el conductor gris. Y obviamente tienen un punto de retorno que es el neutro, en este caso. Si ven ustedes ahí en la parte inferior podrán observar y apreciar que hay una conexión monofásica o una casa o una instalación común y corriente que puede conectarse al neutro o a la primera fase que es el negro, o podría conectarse también a la fase marrón o a la fase gris. La ventaja de una conexión trifásica es que yo puedo balancear las cargas, puedo conectar tres casas a una línea negra con su respectivo neutro, puedo conectar tres casas a una marrón con su correspondiente neutro y puedo conectar tres casas a una línea gris con su correspondiente neutro. De esa manera estoy balanceando las cargas, algo que podría o no podría hacerse fácilmente en una línea monofásica porque implicaría tener una mayor cantidad de corriente o un cable con una sección transversal mucho más amplia. Y en la corriente bifásica, pues obviamente no se utilizaría de una forma adecuada porque es una conexión que ya se ha dejado de utilizar en vista de las grandes ventajas que tiene una conexión trifásica. Por eso es que actualmente las instalaciones son monofásicas o trifásicas. Bien, ¿qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente eléctrica a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Para que haya flujo de corriente eléctrica, tiene que haber un circuito eléctrico cerrado. Un circuito eléctrico abierto no permite el flujo de la corriente eléctrica. Por ejemplo, los tomacorrientes que tenemos es un circuito eléctrico abierto, en el que no se ha cerrado ningún circuito. ¿Cuándo se cierra el circuito? Cuando conecto el aparato o cuando yo lamentablemente entro en contacto con un conductor. La unidad de resistencia por la cual se mide es el ohmio y representa la oposición cuando por él circula un amperio de corriente o la intensidad y entre los extremos hay una diferencia de potencial, un voltio. Todos los conductores, absolutamente todos, tienen cierto nivel de resistencia, algunos más, otros menos. Algunos, dependiendo de los elementos metálicos empleados, pueden tener una resistencia cercana al cero. Y son conexiones que se utilizan, por ejemplo, para las conexiones a tierra, en los que la corriente eléctrica circularía por el cable que menor resistencia le ofrece. En circuitos de corriente continua se le llama resistencia, correcto, y representado con la letra R, pero en corriente alterna cambia de denominación. Se denomina ahora impedancia, representada con la letra Z, la cual incluye la reactancia que se da por la presencia de bobinas o capacitores o condensadores que presentan fases, algo que no tiene la resistencia eléctrica, ya que la resistencia eléctrica solo tiene magnitud, no tiene una fase.
Para explicar eso tendríamos que hacer uso de expresiones matemáticas en las que, por ejemplo, se le debe sumar o se le debe multiplicar la magnitud con la diferencia del ángulo que en ese momento en particular tiene una fase, porque como habrán visto ustedes en la representación anterior de la onda senoidal, tenemos pues que los ángulos pueden ir variando desde 0 hasta 90 y luego bajar hasta menos 90. Por eso es que si yo voy a utilizar una resistencia en corriente alterna, debo tomar en cuenta la magnitud de la resistencia multiplicada por el factor que en este momento tiene la corriente eléctrica o el ángulo que tiene la corriente eléctrica y que varía dependiendo si utilizo una bobina o un condensador o una reactancia en particular, generalmente hablando. Debemos tener en cuenta que el concepto opuesto a la resistencia es la conductancia, que mide la capacidad de un conductor para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Obviamente, todos los conductores tienen la posibilidad de permitir el flujo de corriente eléctrica. Usualmente, para medir un cable conductor se utiliza la conductancia, ya que si yo quiero medir la resistencia, los aparatos de medición de resistencia, en este caso los ohmímetros, podrían no mostrarme un valor muy exacto. Para tener una referencia mucho más precisa, se utilizan equipos que miden la conductancia, es decir, qué tan efectivo es el cable para conducir la corriente eléctrica. A la derecha podemos ver en la parte superior una representación de una resistencia eléctrica, ¿no? Vemos ahí que el conductor ofrece una restricción al paso de la corriente eléctrica. No es que el cable se angoste en una parte específica, sino que sus componentes o los materiales con los cuales se ha fabricado el cable presenta de por sí una resistencia a lo largo de todo el conductor. Solo que para efectos prácticos y de entendimiento se realiza esa imagen con una restricción en la parte media. En la parte inferior podemos ver la interacción que tiene el voltaje, la corriente y la resistencia a través de la ley de Ohm. Son expresiones matemáticas que nos van a ayudar rápidamente a comprender y entender cuál es la magnitud de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero medir el voltaje y tengo como dato la corriente y la resistencia, simplemente los multiplico y obtengo el valor del voltaje. Si yo quiero determinar la corriente, pues simplemente divido el voltaje entre la resistencia y obtengo la corriente en amperios. Si yo quiero determinar la resistencia, pues simplemente divido el voltaje entre corriente y tengo la resistencia en ohmios. Esto para efectos de corriente continua. Y en el caso de la corriente alterna, tendría que agregársele el ángulo correspondiente a la fase de la corriente que en ese momento se ha presentado, como hemos visto en la imagen anterior de la onda senoidal. Pues bien, así como tenemos corriente eléctrica, tensión o voltaje y resistencia, también tenemos potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía es transferida dentro de un circuito de un punto a otro y que requiere de un componente para que la consuma. En otras palabras, la potencia es la velocidad con la que se consume la energía eléctrica. La energía eléctrica utilizada para realizar un trabajo cualquiera se mide en joules, que finalmente es la energía térmica que se está irradiando, y se representa con la letra J. Pero para potencia eléctrica, para temas eléctricos, se ha utilizado como convención el vatio. El vatio es el consumo de energía por unidad de tiempo y que equivale a un joule por segundo. Hay que evitar aquí la confusión, ya que aunque ambas son, digamos, o expresan lo mismo finalmente, la convención establece que se utilice la unidad de medida del vatio o watts. Es por eso que cuando nosotros utilizamos un foco de 60 vatios, como el que se ve en la imagen en la parte inferior a la derecha, y haciendo uso de la fórmula que ven en la parte superior, podemos determinar el flujo de corriente eléctrica. En la parte superior vemos la fórmula de la potencia, el cual emplea como parámetros el voltaje y la corriente, no suma la resistencia. Se podría hacer a través de la resistencia, pero hay que utilizar otros términos matemáticos que podrían complicar la explicación. Pero para efectos de la diapositiva y para efectos de explicar rápidamente la potencia eléctrica, hagamos uso de ese triángulo que ven en la parte superior. Si yo tengo, por ejemplo, el valor de la potencia y tengo el valor del voltaje, puedo rápidamente obtener la corriente eléctrica, que para el caso del foco del ejemplo, que es de 60 vatios, teniendo una fuente de 220 voltios y aplicando la fórmula respectiva, es decir, dividir la potencia entre voltaje, puedo determinar que la corriente circulando en ese momento es de 0.27 amperios. Esta es la forma más rápida, precisa, de obtener valores con respecto a la potencia eléctrica. Pues bien, ahora que hemos hablado de lo que es corriente, tensión, resistencia y potencia, entendamos ahora el concepto de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es la interconexión de componentes que permiten el flujo de corriente eléctrica desde la fuente hacia el consumidor.
a través de una trayectoria cerrada. Es decir, para que haya un flujo de corriente eléctrica tiene que estar necesariamente cerrado el circuito. Es por eso que cuando tocamos cuando tocamos un toma corriente, nuestro cuerpo, como conductor de corriente que es, cierra el circuito de conexión con la línea de tierra, generando un flujo de corriente en nuestro cuerpo y que nosotros percibimos como un choque eléctrico. En un circuito lineal, como el que se ve en la imagen, se presenta la fuente. Si observan ustedes el círculo que está a la derecha, pueden ver ustedes la fuente, en este caso sería una pila, componentes lineales de conexión, como son los cables, así como también el interruptor, un fusible de protección y un receptor o un consumidor. Ese es un circuito cerrado. Pero los circuitos cerrados pueden presentarse de manera serial, paralela y mixta. A la izquierda tenemos un circuito serie, es decir, que los componentes están uno seguido del otro. En temas eléctricos, puede ser ventajoso colocarlo de una forma u otra, dependerá de las aplicaciones. En la parte central tenemos un circuito paralelo en el que las tres resistencias representadas por R1, R2 y R3 no están en secuencia una detrás de la otra, sino que están colocadas paralelamente. Repito, dependerá de las aplicaciones para instalar una u otra. Pero también tenemos el circuito mixto, en el que podemos ver que la resistencia R1 está en serie con el paralelo que se da entre la resistencia R2 y R3. Repito, es un circuito que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las necesidades, puede hacerse de esa manera. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la corriente eléctrica? Los efectos de la corriente eléctrica principalmente está determinado por los efectos caloríficos, químicos, magnéticos, lumínicos y fisiológicos. Pero uno de los efectos que más notamos de la corriente eléctrica es el efecto calorífico, es decir, es aquel que se produce por el aumento de la temperatura cuando por un conductor fluye una corriente eléctrica. El caso más común son, por ejemplo, las estufas, las hornillas eléctricas, las planchas, los servidores eléctricos, las termas, etcétera. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque ese conductor eléctrico, al tener una alta resistencia y oponerse al flujo de la corriente eléctrica, genera al interior una fricción entre los electrones con el material. Si ven ustedes a la derecha, en la parte superior, ven ahí un conductor con la letra A y un conductor con la letra B. El conductor de la letra A es un conductor que tiene una alta capacidad de permitir el flujo de corriente eléctrica, es decir, tiene una alta conductancia, por decirlo de una manera. En la parte, o tiene una baja resistencia. En la parte inferior, en la letra B, tenemos un conductor que tiene una baja conductancia o una alta resistencia, lo cual se opone al flujo de los electrones, generando fricción interna, y esa fricción interna es la que notamos como aumento de temperatura. En la parte media vemos una representación de los tres elementos interactuando entre sí. Tenemos el voltaje, que es la presión, es la fuerza con la que empuja a los electrones a través de un conductor, pero dependiendo de la resistencia que tiene este conductor, el flujo puede ser en mayor o menor medida. Y el efecto principal es siempre la generación de temperaturas elevadas. Es por eso que se utiliza en estufas, en hornillas, en planchas, en secadoras de cabello, etcétera. Hay un montón de aplicaciones. En el caso de los efectos químicos, tenemos, por ejemplo, ahí que se producen con situaciones como la electrólisis, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco un conductor eléctrico dentro del agua, por electrólisis puedo separar los componentes del agua, puedo dividirlas en sus componentes básicos o primarios, que son el oxígeno y el hidrógeno. Efectos magnéticos. Pues toda corriente eléctrica que pasa por un conductor genera siempre un campo magnético similar al producido por los imanes. Lo que pasa es que los imanes ya tienen un efecto magnético permanente y que está determinado por sus componentes internos. Pero un efecto electromagnético se da, por ejemplo, cuando yo tengo un clavo al cual le enrollo una cantidad de alambres y luego lo energizo con una pila y se genera automáticamente un efecto magnético. Esto es muy utilizado, sobre todo para equipos o electrodomésticos como las radios, los televisores, los voltímetros, los amperímetros, los motores eléctricos, etc. Efectos lumínicos, pues bien, se da cuando la corriente pasa por un conductor que genera una elevación de la temperatura y además también un efecto de luminosidad. Por ejemplo, los focos que antiguamente utilizábamos, que eran focos con hilos de tungsteno, permitían que al paso de la corriente eléctrica, entrara en una etapa de incandescencia, es decir, se calentaban tanto que permitía una iluminación sin llegar a consumirse. Pero también, dependiendo de la tecnología que siempre puede darse efectos lumínicos, por ejemplo, cuando pasa corriente eléctrica por un semiconductor, como podrían ser los LEDs o los diodos luminosos de luz, los diodos emisores de luz, perdón. Estos diodos, a través de un proceso químico al interior y a sus componentes,
generan esta luminosidad. Pero vamos a entrar en detalle referente a los efectos fisiológicos. Este efecto puede afectar a las personas, a los animales, originando procesos como la electrocución. ¿Y qué es la electrocución? Pues simplemente es el paso de la corriente eléctrica a través de la piel del operario y que genera una serie de reacciones. Además de los conductores metálicos, pueden haber soluciones químicas que pueden permitir el flujo de corriente eléctrica, sobre todo en aquellas soluciones electrolíticas en las que hay sales disueltas en agua, que son capaces de transmitir corriente eléctrica a través de los iones. Ahí hablamos iones positivos, iones negativos, de los que se compone la sal, que al ser disueltos en un medio acuoso, en este caso agua, permite que la corriente fluya de un punto a otro. La gravedad de una descarga se mide por la cantidad de corriente que fluye por el cuerpo humano, el camino que lleva la corriente por el cuerpo y el tiempo en que el cuerpo está en contacto con esa corriente eléctrica. ¿Pero por qué es peligroso entonces? Porque el cuerpo contiene un 70% de agua, así como una serie de sales minerales que permiten el flujo de corriente eléctrica, por ejemplo, mover los músculos, mover los brazos, mover las piernas o cualquier otro proceso al interior del cuerpo. Esas microcorrientes eléctricas que genera nuestro sistema nervioso permite justamente contraer o extender los músculos para finalmente tener movimiento. Pero esa contracción que se da por la presencia de iones o soluciones electrolíticas en nuestro cuerpo también nos pone en riesgo de sufrir una descarga eléctrica si entramos en contacto con un conductor. Si observan ustedes la imagen a la derecha, podrán notar que a la derecha misma de ese gráfico tenemos una pila que está conectada a través de dos bornes al interior de un recipiente con agua y el foco no se enciende. Pero una vez que le agregamos sal, hemos convertido esa solución en una solución electrolítica, por lo que los iones compuestos dentro de la sal pueden facilitar el transporte o la transmisión de los electrones de un punto a otro, lo que finalmente encendería el foco, ¿no? A mayor cantidad de soluciones electrolíticas o de sal disuelta en el agua, mayor es la intensidad de la corriente que puede fluir a través de él, dependiendo obviamente de la fuente. En el caso del cuerpo humano, estamos hablando que el peligro se da principalmente por la resistencia eléctrica que tiene el cuerpo, el trayecto de la corriente, el voltaje o la tensión, el tiempo de contacto y la intensidad de la corriente eléctrica. En cuanto a la resistencia, el cuerpo humano tiene siempre una resistencia que está en el borde de los 500 a los 100.000 ohmios. Pero para fines prácticos, para fines de valoración y de, por ejemplo, determinar qué equipo es seguro o no, se utilizan valores que van entre los 2000, principalmente los 2500 ohmios. El trayecto de la corriente implica que si la corriente fluye por la piel o por el interior del cuerpo es porque ha sido expuesto a una intensidad mucho más alta o muy elevada. Si la corriente circula a través de la piel y no ha roto esa barrera, no ha ingresado al cuerpo, podrían generarse posiblemente quemaduras a nivel de la piel, lo cual puede llevar obviamente a una serie de infecciones y posiblemente a la muerte. Pero si la corriente ingresa al interior del cuerpo, puede afectar cerebro, corazón, pulmones, riñones, hígado, vaso, etc. Y en la mayoría de los casos son consecuencias fatales, ya que al haber una gran cantidad de corriente eléctrica circulando por el cuerpo, sobre todo por el interior del cuerpo, el efecto principal que se va a generar es el efecto térmico, la temperatura se va a elevar. Y esto puede hacer que los fluidos del organismo al interior empiecen simplemente a vaporizar o a ebullir, generando en algunos casos la ruptura de estos órganos masivos. En cuanto al voltaje o la tensión, hay que tomar en cuenta que la definición implica que es la energía con la cual se mueven los electrones. A mayor voltaje, mayor capacidad de energía, mayor posibilidad de que se dé una mayor cantidad de corriente circulando por el cuerpo, valga la redundancia. Es más, en el cuerpo humano, voltajes que empiezan a superar los 50 voltios pueden ya estar generando efectos fisiológicos en la persona. El tiempo de contacto. Obviamente hay que tomar en cuenta aquí que a mayor tiempo de contacto hay mayor cantidad de corriente que puede fluir a través de un cuerpo. Porque, digamos, si yo estoy en contacto con un amperio de corriente en 3 segundos, ¿no? Posiblemente mi cuerpo podría soportar ese tiempo de contacto a ese nivel de amperaje. No es algo seguro, pero podría darse la posibilidad de que el cuerpo humano sobreviva a esa cantidad de corriente en 3 segundos. Pero si hablamos pues de valores que superan los 100.000 voltios, que pueden generar hasta 1000 amperios, así el tiempo de contacto sea milésimas de segundo, puede generar daño permanente o incluso la muerte
lo cual sería una de las consecuencias que se van a presentar con mayor rapidez en el operario. A la derecha pueden ver ustedes también ahí la forma en cómo la corriente, dependiendo de la línea que haya tocado el operario, genera una conducción, un flujo de corriente eléctrica, ¿no? En la parte superior vemos ahí que tenemos tres líneas de una conexión trifásica en la que hay un receptor, un consumidor que está conectado a la misma, pero como ha habido un contacto por parte de un operario que quizás no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas o no tiene un equipo de protección, ha entrado en contacto con el cable permitiendo que el circuito se cierre, es decir, su propio cuerpo ha cerrado un circuito eléctrico, por lo que la cantidad de corriente va a estar determinada por la fuente y por la resistencia propia del cuerpo. Es por eso que si el cuerpo humano se encuentra mojado, la resistencia eléctrica puede bajar notoriamente. En la parte inferior vemos nuevamente las trayectorias que puede tener la corriente, ya sea a través de la piel o incluso a través del cuerpo de esa parte interior. Las formas de contacto pueden ser de manera directa o indirecta. ¿Qué implica la manera directa? Es decir, la persona entra en contacto con el conductor, que no presenta ningún tipo de aislamiento. Puede ser a través de una máquina en mal estado, puede ser a través de un enchufe con el cable expuesto, etcétera, ¿no? Hay un nivel de tensión ahí que está presente y que el cuerpo humano, al entrar en contacto con esta diferencia potencial o este cableado, permite un flujo de corriente. Ese es un contacto directo. Pero puede darse también un contacto indirecto, es decir, aquellos en los que no toco de manera directa el cableado, sino el equipo el cual es alimentado por esos conductores. Como ven ustedes en la parte inferior a la derecha, podrán notar ahí que ese operario ha tocado ese componente metálico y que está percibiendo una pequeña cantidad de corriente, aunque podría ser también mucho mayor. Uno de los casos más comúnmente dados para un contacto indirecto es, por ejemplo, cuando se tocaba o se toca, en algunos casos, la carcasa metálica de un CPU. Si ustedes han tocado un CPU antiguo, habrán notado, habrán percibido que cuando acercamos nuestro antebrazo, se percibe un pequeño hormigueo, un pequeño cosquilleo. Esa es una corriente eléctrica que está saliendo del equipo que por alguna falla, principalmente de aislamiento al interior o una falla de diseño, está circulando por la carcasa, que aunque no representa mayor peligro, en ese momento ya nos muestra que hay una fuga de corriente eléctrica, y ese sería un contacto indirecto. En este cuadro podemos observar claramente los efectos de la intensidad de la corriente eléctrica, el tiempo de duración y lo que va a generar en nuestro cuerpo. Si observan bien, la intensidad de corriente eléctrica está expresada en miliamperios. En ningún caso llegamos o superamos el amperio de corriente si es que si no se genera una muerte específica. Un cargador de celular puede manipular o puede transmitir o puede permitir el flujo de hasta 2 amperios de corriente. Una computadora puede tener hasta 5 o 6 amperios de corriente. Un hervidor eléctrico puede tener hasta 10 o 15 amperios de corriente. Un televisor puede estar entre los 5 o 7 amperios de corriente. Pero en todos los casos que les he mencionado de aparatos electrodomésticos, la corriente supera la capacidad de nuestro cuerpo para estos efectos. En el cuadro de la izquierda podemos observar ahí que la intensidad de corriente que va de 0 a 0,5 miliamperios presenta en nosotros la percepción. No hay ninguna consecuencia más allá de un pequeño hormigueo que se puede estar dando. Pero cuando ese valor está entre los 0,5 miliamperios y puede llegar a los 10 miliamperios, se genera ya movimientos musculares reflejos. Movimientos en los que el operario no tiene mayor control, puede darse incluso calambres. No sé si ustedes recordarán esos aparatos que se vendían a través de la televisión que generaban un movimiento muscular en nuestro cuerpo para que estos se fortalezcan sin que nosotros nos moviéramos de nuestro sofá, de nuestras camas. Justamente es una corriente muy pequeñita que está generando contracciones de las que no tenemos ningún control sobre los músculos. Pero en algunos casos puede generar incluso calambres si es que estos son muy intensos. Cuando superamos los 15 miliamperios y llegamos ya al borde de los 25 miliamperios, se puede generar una contracción muscular a nivel de los músculos del tórax. Es decir, los músculos del tórax se van a contraer y la persona no podría respirar apropiadamente o sentiría sofocación o una incapacidad de inhalar abiertamente porque los músculos se han contraído. Si aumentamos un poco más los miliamperios y llegamos a los 50 miliamperios, se producen irregularidades cardíacas, aumento de la tensión arterial, fuerte efecto de tetanización, es decir, contracción involuntaria sobre la cual no tenemos ningún control, y puede generar la inconsciencia y la fibrilación ventricular. ¿Qué significa todo esto? La tetanización es un efecto de contracción muscular de la parte del cuerpo que entra en contacto
con el conductor eléctrico. Usualmente se da en las manos. Si yo toco un cable con ese valor de corriente, los músculos de mi mano se van a contraer, se van a tetanizar, es decir, se van a bloquear y yo no puedo abrirlas por más que intente hacerlo. Si esa corriente se mantiene, se puede generar la fibrilación ventricular, es decir, que la parte ventricular del corazón no va a permitir el bombeo de la sangre, por lo que la persona, al no tener un flujo de oxígeno, sobre todo al cerebro, pierde la conciencia rápidamente y obviamente generaría ya una serie de daños y lesiones mucho mayores que podrían provocar también la muerte si es que ese corazón no es reanimado oportunamente. Cuando tenemos valores que superen los 200 miliamperios, se producen ya procesos de electrofusión que pueden generar también quemaduras a nivel de la piel. Y si ya tenemos valores muy por encima del amperio, definitivamente la parada cardíaca se va a presentar rápidamente y pueden haber quemaduras de muy alto nivel. Y aquí estamos hablando de valores que para el uso común son bajos comparados con electrodomésticos, pero para el cuerpo humano hemos podido observar que valores incluso muy pequeñitos relacionados a los miliamperios ya están generando una serie de efectos, en su mayoría letales. Bien, aquí vamos a ver un video que nos muestra claramente los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? No tendríamos luz en casa y tendríamos que utilizar velas. Vale que no habría contaminación lumínica y podríamos ver perfectamente las maravillas del universo, pero no habría nevera, ni congelador, ni lavadora, ni teléfono. Y nos quedaríamos sin internet. Decidido, la electricidad es realmente necesaria. Somos totalmente dependientes y nuestra vida dejaría de existir tal y como la conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de electricidad y ser cautelosos. ¿Te imaginas qué le pasaría a tu cuerpo al entrar en contacto con los 230 voltios del enchufe de casa? Las consecuencias de un accidente eléctrico pueden ser catastróficas. Cuando una persona toca un cable de corriente, el cuerpo humano, si no está aislado, se convierte en un conductor debido a los líquidos que contiene. Existen varios factores que juegan un papel importante a la hora de valorar los efectos de una descarga eléctrica en el cuerpo humano. La cantidad de corriente que pasa por el cuerpo, el camino que sigue la corriente, cuánto tiempo dura el contacto, el voltaje, la presencia de humedad en el ambiente y el estado de salud de la persona afectada. Dependiendo de estos, el choque eléctrico puede producir diferentes alteraciones funcionales como fibrilación ventricular o paro cardíaco. Si desgraciadamente la corriente nos atraviesa el corazón, se produce la llamada fibrilación ventricular, que es una desestabilización del ritmo cardíaco normal. En este estado, el corazón no bombearía sangre, por lo que podríamos morirnos. Otra alteración que podría ocurrir es la asfixia y el paro respiratorio que se produciría cuando la corriente circula desde la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio. La paralización puede prolongarse después del accidente. La asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax. Impide la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración. La tetanización muscular es real. Con este concepto se expresa la anulación de la capacidad de accionamiento voluntario de los músculos. Los músculos se agarrotan y nos quedaríamos pegados al punto de contacto sin poder soltarnos. Las quemaduras también son un riesgo, producidas por la energía liberada al paso de la intensidad. Y no pienses que con voltajes pequeños no hay peligro de electrocución. Lo importante es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo. Si la corriente es elevada, podremos sufrir daños graves incluso con un voltaje pequeño. El tiempo que dura la descarga es muy importante. Si recibimos una descarga de 100 miliamperios y nos quedamos pegados al cable, seguiremos recibiendo esa descarga continuamente. En 3 segundos habremos recibido suficiente como para hacer fibrilar el corazón. Con voltajes de alta tensión, el riesgo es mucho mayor porque la corriente que proporciona es muy alta y rompe rápidamente la barrera de la piel. Una vez que la corriente penetra por el interior del cuerpo, se produce una bajada de la resistencia y un aumento rápido de la intensidad con efectos devastadores. Una persona en ambiente seco y con la piel seca ofrece una resistencia aproximada de 100.000 ohmios. Una descarga pequeña le produciría un ligero cosquilleo o un calambre soportable. Pero no hay que despistarse, estas condiciones pueden variar de forma drástica con la humedad. Si estamos sudados o mojados y sobre suelo húmedo, la resistencia se reduce muchísimo, puede bajar hasta los 1000 ohmios. La descarga sería lo suficientemente alta como para producir dolor, parada respiratoria, contracciones musculares involuntarias y, en casos extremos, la muerte. La enseñanza es clara, no debemos jugar con la electricidad. Nada de hacer el tonto metiendo la lengua en las pilas. Y si no tenemos más remedio que trabajar con electricidad, debemos hacerlo con todas las precauciones. Así que ya sabéis, ojo cuidado con meter los dedos en el enchufe.
Aquí vamos a poder apreciar otro video en el que un operario, en este caso una persona común y corriente, por el empleo inadecuado, inapropiado de un equipo de limpieza, sufre un choque eléctrico o una electrocución. Verán ustedes también la desesperación que tiene ese operario por intentar liberarse del cable que, a través de la tetanización de los músculos de la mano, ha quedado pegado al cable. Bien, ahora que hemos visto estos dos videos, tenemos claramente cuáles son las consecuencias de la corriente eléctrica circulando por el cuerpo y sobre todo los procesos de tetanización, que es justamente la intención del segundo video. Ahora bien, ¿qué son los peligros eléctricos? Los peligros eléctricos representan una condición peligrosa tal que al contacto o la falla del equipo puede resultar en un choque eléctrico, quemaduras de relámpago de arco, quemaduras térmicas o ráfagas de arco. ¿Qué es un choque eléctrico? Es el flujo de corriente a través del cuerpo. Así de simple, es el flujo de corriente a través del cuerpo que puede generar una serie de efectos, como el que hemos visto en el cuadro anterior. ¿Qué es la ráfaga de arco? Es una manifestación que se muestra a través de una elevada presión que se da desde el punto de inicio del problema eléctrico y se extiende a lo largo de toda la superficie cercana al operario. Presenta, además de una elevada presión, alto nivel de ruido, así como esquirlas. ¿Y qué es el relámpago de arco? Es la manifestación lumínica acompañada de altas temperaturas que van a generar quemaduras en el operario. Estos tres fenómenos se presentan de manera conjunta. Aunque cada uno de ellos tiene sus propias fases, sus propios momentos, es tan corto el proceso en el que se da uno y otro que podemos tomarlo como un solo fenómeno. Todo ello genera quemadura térmica, que es la energía térmica generada por el sobrecalentamiento de lo que generó o originó ese relámpago de arco sumado a una ráfaga de arco. Como ven ustedes a la parte gráfica de la derecha, pueden observar que hay un conductor eléctrico que debido a una falla de su conexión ha empezado a chamuscar la parte de la cobertura plástica. En la parte inferior vemos cómo ese chamuscamiento de la parte plástica del cable ha originado un cortocircuito, y ese cortocircuito ha generado a su vez un relámpago de arco, que es la radiación lumínica, así como una ráfaga de arco, es decir, una expansión violenta de los gases o movimiento de aire violento que puede impactar al operario sumado de un alto nivel de ruido y esquirlas metálicas producto de la fundición del metal. En todos los casos, las lesiones son graves. ¿Qué es el choque eléctrico? Pues bien, el choque eléctrico se da cuando el cuerpo humano entra en contacto con corriente eléctrica. Por lo general se da cuando un operario realiza actividades cerca de un panel de electricidad, el cual no ha sido debidamente desactivado. Aunque, como recordamos también en la sesión anterior, hay situaciones en las que se puede hacer un trabajo con corriente eléctrica activa, hay una justificación para ello y por lo tanto debo tomar en cuenta todas las medidas de seguridad aplicadas para este caso a través del programa de seguridad eléctrico que tiene la empresa, así como el uso de equipos de protección, tomando en cuenta de que ese es un operario calificado. Ahora bien, por lo general el choque eléctrico ocurre cuando una persona entra en contacto con ambos cables de un circuito activado, cerrando el circuito. Un cable de circuito activado y la tierra, cerrando el circuito porque el cuerpo funciona como un conductor. Tercero, una parte metálica en contacto con el cable activo al interior del equipo entra en contacto con la persona que está en contacto con la tierra, cerrando el circuito. En todos los casos, el cuerpo humano funciona como conductor, cierra el circuito, lo que permite el flujo de la corriente eléctrica. Recordemos que si yo no tengo la debida protección, siguiendo un proceso de estricto, un procedimiento muy estricto,
puedo verme afectado por eso. Incluso teniendo los equipos de protección, puede presentarse un choque eléctrico, si es que el equipo de protección está en mal estado o no está siendo bien utilizado por parte del operario. Por lo que es importante siempre un proceso de supervisión, y aquí entra a tallar la definición de personal calificado. Como veremos más adelante en una descripción mucho mayor, es una persona que es consciente del peligro, conoce y sabe utilizar los equipos que tiene en ese momento durante una operación. ¿Qué es un arco eléctrico? Pues un arco eléctrico, o también llamado arco voltaico, es la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial. La corriente eléctrica puede fluir a través del aire en una descarga luminiscente continua de un punto al otro, generalmente acompañado de la volitización parcial de los electrodos. Las características es que no solo se presenta un arco eléctrico lumínico, sino que puede tener temperaturas muy altas que bordean los 3000 a 30.000 grados centígrados, y este proceso de arco eléctrico es el que se utiliza de manera controlada, por ejemplo, en procesos de soldadura eléctrica, tales como soldadura con electrodo, soldadura TIG o soldadura MIG, que requiere de un alto nivel de corriente eléctrica para formar un arco eléctrico, el cual a su vez genera una alta temperatura que funde los metales. Son situaciones controladas, por lo que el operario debe conocer el equipo y cuáles son sus características particulares, de lo contrario podría sufrir una descarga eléctrica. Pero un arco eléctrico, como ven en la parte superior, es el desplazamiento de electrones de un punto a otro a través del medio que es el aire. El aire, aunque tiene una resistencia elevada, en algún momento y dependiendo de la diferencia de potencial, sobre todo cuando son valores de voltaje muy elevados, puede romper la resistencia del aire y permitir el paso de la corriente eléctrica. Es decir, que el aire que tenemos normalmente con las condiciones de humedad puede convertirse en un medio conductor. Si observan ustedes la imagen superior y la parte media de la lámina, pueden observar arcos eléctricos que se producen de manera artificial, pero también puede producirse arcos eléctricos como los rayos o los relámpagos que hemos podido apreciar en la capital hace unos días. Un rayo es justamente la manifestación eléctrica del paso de la corriente eléctrica desde la parte superior de las nubes, que puede tener una carga eléctrica en particular, y la Tierra, que tiene una carga eléctrica negativa. Por lo tanto, esa diferencia de potencial entre las nubes cargadas eléctricamente y la Tierra con una carga eléctrica negativa ha permitido la manifestación de ese rayo, es decir, paso de la electricidad. ¿Y qué es el relámpago? Pues bien, es la manifestación lumínica de ese rayo. Ahora bien, ahora que hemos conocido lo que es el arco eléctrico, ¿qué es lo que lo provoca finalmente? La electricidad siempre va a discurrir, transitar o desplazarse por el camino que menor resistencia le ofrece. Y esa es lamentablemente la razón por la cual algunos equipos de protección que tienen una conexión a tierra y que no ha sido mantenida o se le ha roto esta protección, genera electrocución. Como veremos también en la siguiente sesión, hay equipos que tienen una conexión a tierra que, pues, al no tener un conector, simplemente rompemos el tercer pin de conexión, por lo que aislamos o retiramos esa protección del equipo. Pues bien, la electricidad siempre discurre por el camino de menor resistencia. Ante una repentina interrupción del camino, la electricidad creará uno nuevo. Si observan ustedes a la derecha, en la parte superior, vemos ahí, por ejemplo, la conexión de una batería de un auto que, debido pues a una corrosión dada pues por elementos medioambientales, una falta de mantenimiento, ha generado la presencia de ciertas sales alrededor del borde de conexión. Eso podría generar pequeños arcos de corriente con el chasis del vehículo. Podría generar cortocircuitos. Si eso se presenta en un vehículo, también puede presentarse en instalaciones eléctricas de mayor envergadura, tableros eléctricos, conexiones eléctricas con alto voltaje, etcétera. Por lo que es importante siempre brindarle un mantenimiento seguido de, obviamente, del uso de equipos, de materiales específicamente diseñados para tal fin. Aquí, nuevamente, tenemos que remitirnos a lo que establece el fabricante. Un arco eléctrico puede generarse por averías o fallos eléctricos o mecánicos. De repente se me cae una herramienta dentro de esas conexiones y estoy formando pequeños arcos eléctricos. Por contacto accidental, sobrecorrientes, por presencia de polvo, impurezas, corrosión y condensación en las instalaciones y sobre todo en sus bordes de conexión. Cortocircuitos provocados por animales. De repente hay un tablero de distribución, un tablero eléctrico en el que, al tener una abertura, ha permitido que algunos roedores ingresen. Y es que los roedores lo que van a buscar siempre es comida y abrigo. Y un cable eléctrico ofrece justamente ambas situaciones, ¿no? Le ofrece el abrigo porque está caliente, y obviamente pues los ratones tienen un sistema digestivo que le permite consumir de todo, por lo que empezarían a roer la parte plástica del
cobertor del cable. Por lo que obviamente estarían también exponiendo sus cuerpos a un cortocircuito, obviamente con efectos devastadores para el roedor y que podría generar un incendio o incluso la desconexión de dichos conectores. Puede también deberse a errores en la instalación, no tener o no seguir apropiadamente los diagramas, procedimientos de trabajo inexistentes o simplemente inapropiados, porque no se han tomado en cuenta algunos peligros. Como ven ustedes a la derecha, en la parte superior ven ahí la corrosión de un borne, pero en la parte inferior estamos viendo que se está utilizando una termografía para determinar en qué momento se puede producir un arco eléctrico. Y es que la termografía, a través de un aparato que mide la radiación térmica generada por el paso de la corriente eléctrica, puede darnos inmediatamente la información de que ese equipo puede entrar en fallo en cualquier momento debido a que esa alta temperatura puede derretir las partes plásticas que tiene a su alrededor, exponiendo el interior de las conexiones, pudiendo generar también un arco eléctrico. Ahora bien, ¿qué es la ráfaga de arco? Aquí hay que hacer una definición rápida entre lo que es el choque eléctrico, la ráfaga de arco y el relámpago de arco. El choque eléctrico es la posibilidad de que el cuerpo humano reciba un flujo de corriente eléctrica. Pero una ráfaga de arco seguido de un relámpago de arco son situaciones que se dan cuando el operario hace trabajos en instalaciones con corriente activa. Recuerden que la mejor forma de evitar problemas es desconectar los equipos, pero ante circunstancias muy específicas se puede hacer trabajo con corriente eléctrica activa. Para estos casos hay que tener mucho cuidado porque se puede producir un arco eléctrico por las razones mencionadas anteriormente, el que dependiendo de la intensidad puede generar una ráfaga de arco, que es la primera etapa en manifestarse, es decir, son ondas explosivas que vaporizan el metal conductor donde se ha generado ese cortocircuito y que además va acompañado de una alta presión que puede llegar y superar los 1000 psi. Asimismo, se generan niveles de ruido superiores a los 160 decibelios y en ambos casos, ya sea que la presión generada y que ha impactado al operario no le ha generado daños, lo va a generar la alta temperatura radiada, que puede llegar a valores muy elevados. Es más, el metal conductor fluido, esos trocitos de metal o esas esquirlas metálicas, pueden dispararse o desplazarse a velocidades mayores a los 1600 kilómetros, es decir, a velocidades mayores que la velocidad del sonido, por lo que esto implica que los niveles de ruido pueden superar tranquilamente los 160 decibelios, por lo que aquí el operario pues no solo va a sufrir una alta presión, un alto impacto debido a la presión, sino también que va a sufrir niveles de ruido e intensidad sonora muy elevados que lo van a dejar sordo y obviamente los metales fundidos que se desplazan rápidamente pueden penetrar la piel o perforarla en algunos casos y esto va acompañado también de altas temperaturas. Esta es la primera etapa, es la primera manifestación de ese arco eléctrico que ha tenido obviamente un alto nivel de corriente fluyendo por el mismo. Pero también se genera el relámpago de arco, que es la energía liberada durante un cortocircuito por cercanía de sus bornes o contacto físico. Para explicar esto, observen ustedes la imagen en la parte inferior a la izquierda. Ahí tenemos dos conductores, que son de cobre. Si estos conductores tienen una energía o una tensión o una diferencia de potencial determinada, posiblemente no se genere ningún arco eléctrico, pero si esa tensión aumenta, es posible que el aire al interior, que los divide, que los separe, empiece a volverse o a tornarse conductivo, porque la tensión o la diferencia potencial en esos dos bornes ha aumentado considerablemente. Si tengo 200 voltios, 220 voltios o quizás 440 voltios, posiblemente no haya mayor efecto, pero si aumento la diferencia potencial y puedo llegar quizás a 15.000 o 20.000 voltios, esa pequeña distancia va a generar un arco eléctrico. Ese arco eléctrico va a estar acompañado de una ráfaga de arco que vimos en la diapositiva anterior y que en este caso también se va a manifestar con un relámpago, es decir, la manifestación lumínica que va acompañada de también alto nivel de ruido, altas presiones, pero sobre todo de altas temperaturas, que pueden ir desde los 2000 a 30.000 grados centígrados. Ahora, el relámpago de arco puede producirse por cercanía de los bornes o por contacto físico. Digamos pues que yo tengo dos conductores de cobre y en cada uno de ellos tenemos aproximadamente 5.000 voltios. Pueden estar quizás a 5 centímetros y no hay presencia de arco eléctrico porque si los acerco más podría generarse un arco eléctrico. Y el arco eléctrico podría manifestarse a través de estas formas tan elevadas.
Pero si por alguna razón esos dos cables que tienen 5000 voltios y que, bueno, manejan valores de, digamos, 1000 amperios, entran en contacto, es posible que se genere ya un relámpago de arco. Bueno, finalmente dependerá de la intensidad de corriente que circule por estos bornes o por estos conductores. Pero sea cual sea el caso, si yo he determinado a través de mis programas de seguridad cuáles son los riesgos, los peligros que se van a enfrentar si hay temperaturas elevadas que se van a manifestar por esa cercanía de los bornes o el contacto físico de los mismos, yo debo complementar los niveles de seguridad con un equipo de protección y obviamente un procedimiento que debe ser seguido minuciosamente y de manera estricta por parte del operario, ya que como ven ustedes a la derecha, ese relámpago de arco es una manifestación de energía de forma lumínica, pero que también transmite temperatura, el cual se va a radiar en esa dirección y que afectaría principalmente al rostro y la parte superior del tórax del cuerpo. Eso, como lo dije anteriormente, genera y puede generar quemaduras de hasta tercer grado. Una quemadura eléctrica son quemaduras térmicas producidas por un calor de muy alta intensidad de una manera muy rápida. En la parte superior de la derecha pueden ver una quemadura de un conductor eléctrico que no genera un sangrado, y es que la temperatura elevada también genera la cauterización de los tejidos. Pero si ven ustedes en la imagen media, podemos ver ahí que la piel ya se ha quemado a incluso hasta un tercer grado, y ahí existe ya riesgo de necrosis y una posible infección. Y lamentablemente las personas que sufren quemaduras de este tipo de nivel, de segundo y tercer grado, suelen perder la vida producto de las infecciones. Aproximadamente el 15% de los pacientes que sufren una quemadura eléctrica tienen asociado otro tipo de lesiones traumáticas, además de la quemadura, motivo por el cual se les suele hablar de traumatismo eléctrico, es decir, daños tan extensos, no solo por fuera, sino por dentro, que pueden generar amputaciones, debido principalmente a la infección y a los daños que se dan en los músculos, en los huesos, etc. También pueden presentarse lesiones como la ceguera, la pérdida de la capacidad auditiva, heridas por las metrallas, es decir, por los metales pequeñísimos que han sido liberados a modo de esquirlas, y también podría afectar las vías aéreas debido a que es alta temperatura, obviamente implica un aire caliente que puede quemar por dentro los pulmones. El daño que provoca la corriente eléctrica depende de varios factores y de varios parámetros, como hemos visto anteriormente: el voltaje, la corriente, el tipo de corriente, el recorrido del flujo de corriente, la duración del tiempo de contacto, la resistencia en el punto de contacto y obviamente también la susceptibilidad individual. Porque a pesar de que el operario puede tener equipo de protección, en algunos casos su piel puede ser más sensible a las temperaturas, ¿no? Por poner un caso muy específico. Eso lo volvería más susceptible a sufrir algún tipo de quemadura en particular. O incluso también tomar en cuenta de que la piel puede ser más gruesa en unas personas que en otras, ¿no? Si es más gruesa, tiene mayor resistencia. Si es más delgada, tiene menor resistencia. Entonces, dependiendo de esa susceptibilidad, también se puede determinar las posibles lesiones. Ahora bien, ¿qué es la energía incidente? La energía incidente es la energía por unidad de área recibida en una superficie ubicada a una distancia de trabajo lejos del arco eléctrico. La distancia de trabajo es la distancia desde donde se encuentra el trabajador hasta la ubicación del foco del arco, del punto de inicio. Básicamente es una distancia que está determinada por 18 pulgadas o un brazo aproximadamente para paneles de bajo voltaje, pequeños, etcétera, y de 24 pulgadas para equipos de conmutación. Estos son valores que se han establecido de manera referencial, pero podrían variar obviamente. La distancia es más larga a medida que aumenta la tensión. La unidad de energía incidente es calculada o medida en calorías por centímetro cuadrado. El valor umbral de la energía incidente para generar una quemadura de segundo grado en la piel es de aproximadamente 1,2 calorías por centímetro cuadrado. Es decir, que para que mi piel se vea afectada, debe recibir una cantidad de energía incidente de 1,2 calorías por centímetro cuadrado. ¿Y a qué equivale una caloría por centímetro cuadrado? Pues bien, es la energía producida, por ejemplo, por un encendedor de cigarrillos en un segundo. Si se percatan ustedes, es una energía muy pequeña, pero en el caso de los temas eléctricos, esta energía puede ser muy elevada y debiéramos tener equipos de protección que deberían alcanzar en algunos casos hasta los 11, 10 o 15 calorías por centímetro cuadrado. Obviamente dependerá de la exposición. En la parte inferior pueden ver ustedes a la izquierda una persona, un operario que está a una distancia de un tablero de conductores que están expuestos. Por alguna razón ha quedado expuesto
Y esto pues permite un cortocircuito o una fuente de arco eléctrico, el cual puede irradiar la temperatura hasta una distancia de 3 metros, ¿no? Por poner un valor específico para este ejemplo. Si a esa distancia de 3 metros el operario está cercano, puede sufrir una quemadura de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Usualmente existen unas tablas que, dependiendo del valor de voltaje y del valor de corriente que se esté manipulando, ya se ha determinado una distancia segura y qué equipo de protección debe utilizar. Es por eso que se establece las fronteras de protección contra el choque, contra el relámpago de arco y contra la ráfaga de arco. Estas fronteras de protección contra choques se identifican como fronteras de aproximación limitada, frontera de aproximación restringida y frontera del relámpago de arco. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? A la izquierda, perdón, a la derecha pueden ver ustedes un gráfico, una imagen, que nos representa la frontera de aproximación limitada, es decir, es el lugar al que solo el operario calificado con el equipo de protección específico puede acceder. La frontera de aproximación restringida es un área en la que puede entrar quizás el ayudante del operario que va a entrar a la zona de aproximación limitada y que tiene un equipo de protección para tal distancia. Es decir, que un operario que se encuentre en la frontera de aproximación restringida no debe, bajo ninguna circunstancia, ingresar a la frontera de protección limitada, que es de uso exclusivo del operario que hará el trabajo en esa zona. Pero también tenemos una tercera frontera, que es la frontera del relámpago de arco, que es la distancia que puede recorrer ese relámpago de arco y generar quemaduras en un operario con un equipo de protección convencional. Cualquier persona que esté cercana a ese límite de relámpago de arco puede sufrir una quemadura de este segundo grado, por lo que debería utilizar un equipo de protección con al menos 1.2 calorías por centímetro cuadrado. El operario que esté en la zona de aproximación limitada debería tener un equipo de protección de una mayor envergadura, quizás 10, 15 o 20 calorías por centímetro cuadrado. El que está en la frontera de aproximación restringida podría tener un equipo de protección que puede estar entre los 5 y los 10 porque no debería pasar a una zona de aproximación limitada. Es importante que tomemos en cuenta esta información, aunque para esto ya existen tablas, ya existen una serie de valores específicos y que implican que el operario que va a ser o va a ingresar a la zona de aproximación limitada ya conoce los peligros, ya conoce el equipo de protección, ya conoce los aparatos, ya tiene experiencia en el trabajo. Es importante tomar en cuenta esto, ya que, repito, hay tablas que facilitan la labor de establecer las distancias. Algo muy importante, la frontera de protección contra choque eléctrico y la frontera de relámpago de arco son independientes entre sí, ¿correcto? Porque el relámpago de arco puede llegar, digamos, a 3 metros y generar una quemadura, una lesión finalmente, y tiene sus propias tablas. Pero si el operario está muy cerca, digamos en la zona de aproximación limitada, no solo puede sufrir los impactos devastadores de un relámpago de arco, sino que también puede sufrir un choque eléctrico. Sería el caso más complicado en esta situación, pero obviamente, repito una vez más, el operario está calificado para afrontar esta situación. Ahora bien, para ello se establece un proceso de entrenamiento. Este proceso de entrenamiento determina a una persona calificada de una persona no calificada. Una persona calificada es aquella que está entrenada y es conocedora de la construcción y operación del equipo en particular sobre el cual va a realizar una operación o un trabajo. Conoce los peligros eléctricos, conoce cuál es la metodología del trabajo, está familiarizado con el uso de técnicas apropiadas, procedimientos y políticas eléctricas aplicables de tal manera que puede acceder al lugar sin mayor inconveniente porque conoce, está calificado. Debe contar también con la destreza y las técnicas necesarias para distinguir entre conductores, parte de circuitos eléctricos energizados y cualquier otro componente eléctrico, además de tener la destreza suficiente para manipular herramientas considerando que está utilizando dos guantes. Un guante dieléctrico que es de caucho o de jeve y un guante de badana o de carnaza o de otro material similar que de alguna manera evita que el guante de hule o el guante dieléctrico se maltrate, por lo que su sensibilidad y maniobrabilidad se va a ver reducida notoriamente. Asimismo, debe tener la capacidad de determinar cuál es la jerarquía de control de riesgo más apropiado, efectuar la planificación de la seguridad de la tarea, identificar los peligros eléctricos y evaluar cualquier riesgo asociado que pueda estar presente en el lugar. De repente, la presencia de roedores, la presencia de animales, la presencia de insectos, la presencia de humedad,
la exposición al medio ambiente, etcétera, ¿no? Debe ser capaz de evaluar todo eso para que, sumado a su experiencia, pueda actuar de manera apropiada. Ahora bien, algo muy importante a la derecha. Una persona calificada puede ser considerada con respecto a ciertos equipos y métodos, pero no estar calificada para otras actividades. Es decir, es calificada para un evento en particular, una reparación en particular, pero a pesar de esa calificación, puede no estarlo para otro tipo de herramienta, para otro tipo de equipo, por lo cual tendría que pasar por un proceso de entrenamiento. Ahora bien, ¿qué es? Esa es la definición de la persona calificada. Ahora, ¿qué es una persona no calificada? Una persona no calificada es aquella persona que de alguna manera está cerca de la zona restringida y que podría empleársele como un ayudante del operario que está en la zona limitada. El personal no calificado está seguro cuando se mantiene a una distancia segura de la exposición a conductores energizados o partes de un circuito, incluyendo el conductor que esté más largo en esa zona, por lo que no puede hacer contacto o estar dentro de la zona restringida, es decir, no debería pasar de la zona restringida y acceder a la zona limitada, porque en la zona limitada es donde hay mayor posibilidad de que se sufra una serie de daños. Igualmente debe estar protegido, porque está en una zona que puede estar afectada. Esta distancia de aproximación segura se conoce como máximo límite de aproximación. Las personas no deben cruzar el límite de protección contra el arqueo de flash o contra el relámpago de arco, a menos que use un equipo de protección personal, ropa protectora y se encuentre bajo la estrecha supervisión de una persona calificada. Las personas no calificadas deben recibir entrenamiento en y estar familiarizados con cualquiera de las prácticas relacionadas con la seguridad eléctrica. Si se percatan ustedes, el hecho de que sea una persona no calificada no le quita la responsabilidad de conocer cuáles son las prácticas y los procedimientos. Una persona no calificada no es necesariamente cualquier persona, es una persona que conoce, que sabe los procedimientos, pero que no ha recibido la calificación de acceder a la zona de frontera limitada, que es donde se está realizando el trabajo específico. Finalmente, los empleados deben ser entrenados para seleccionar el instrumento o equipo de pruebas apropiados y demostrar cómo se usa. Es decir, yo no solamente debo acceder, debo también usar equipos de prueba, equipos de medición, etcétera. Debo ser consciente de su uso, debo conocer cuáles son sus características, sus parámetros, etcétera. El entrenamiento debe incluir información que permita al empleado comprender las limitaciones de cada equipo. Si yo he recibido un entrenamiento en el uso, por ejemplo, de un multímetro, debo conocer cuáles son las capacidades de ese multímetro, es decir, cuánto de corriente puede medir como máximo, qué categoría pertenece, categoría 1, 2, 3 o 4, que veremos en la siguiente sesión. Debo saber utilizar el equipo en total dimensión, completamente. El empleador debe determinar mediante una supervisión regular o mediante inspecciones llevadas a cabo con frecuencia, mínima un año, la posibilidad de que el empleador cumple con las prácticas de trabajo establecidas. De no contar con ello, obviamente pasaría por un proceso de reentrenamiento, aunque finalmente los procesos de reentrenamiento se dan de manera normal cada año. Es importante que esa información recibida durante esta certificación o calificación o entrenamiento ayude muchísimo, sobre todo para establecer unos mejores procedimientos de seguridad. Los empleados deben estar entrenados para seleccionar el instrumento de prueba apropiado, verificar la ausencia de tensión, interpretar las indicaciones del dispositivo, comprender las limitaciones del dispositivo de prueba, por si acaso. Todos los instrumentos de prueba deben ser mantenidos apropiadamente y llevado un control específico de cada qué tiempo establece el fabricante para pasar por un mantenimiento. Asimismo, este programa de mantenimiento debe asegurar de manera integral su funcionamiento en todo momento libre de errores. Aquí recordemos que nuevamente el fabricante nos ayuda muchísimo. Tener un multímetro es un aparato de una gran versatilidad para múltiples mediciones, pero repito, debe ser un aparato que mida de manera real los valores, de manera efectiva, debe ser un valor que me muestre a mí, digamos, un valor real, un valor concreto, no un valor aproximado, porque aunque puede ser un multímetro de una marca reconocida, podría presentar fallas si es que éste no ha recibido un mantenimiento apropiado. Bien, para terminar, vamos a ver aquí un video del accidente del señor Néstor Apaza, que lamentablemente realizó de manera equivocada un procedimiento y sufrió una serie de lesiones de importancia. Observemos este testimonio, es bastante crudo, pero obviamente nos pone en contexto con respecto a los peligros que enfrentamos, sobre todo si manipulamos corriente eléctrica.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo está nuestra actitud? Bien. Tener una buena actitud nos permite hacer un buen trabajo. Y es la parte principal para poder desarrollar bien nuestras actividades. Salimos de la casa llena de esperanzas, agarrando esa mochila con las cosas necesarias, haciendo un largo viaje tal vez para llegar acá. A veces para trabajar días enteros, a veces noches enteras, a veces pasando hambre, frío, exceso de calor. Todo eso porque tenemos una familia en casa. Yo también he sido un trabajador como ustedes. Ya hace 11 años hacia atrás. Técnico electricista de profesión. Mi jornada laboral empezaba aparentemente muy bien planificado, tal cual empezó la de ustedes el día de hoy. EPP correctamente vestido. Al ser un trabajo eléctrico, el permiso de trabajo, mi jefe lo había tramitado con 15 días de anticipación. 15 días. Cometí el error que casi todos cometemos. ¿Cuál es? El exceso de confianza. Ahí me quitó mucho más que una mano. Yo no he nacido así. Yo era como ustedes. Pero los errores se pagan bien caros. Decidí aferrarme a la vida. Decidí dejarme llevar por el corazón que por la razón. Entre lágrimas le dije al doctor que prefería perder los brazos y no me importaría si perdería la pierna. Después de 6 meses, recién salgo de alta. Y esos 6 meses, las únicas personas que estuvieron conmigo, mi madre y mi hermano. No había nadie más. Sanos como están, ¿qué creen? ¿Son libres o no son libres? Son libres, compañeros, gracias a Dios. Porque desde que se levantan hasta que se acuestan, ustedes no necesitan de nadie para hacer sus cosas. Pero son cosas que pasan cuando a veces decidimos mal, compañeros. Y eso es lo que no quiere la empresa para ustedes. Ustedes son el capital más importante de esta empresa. El más importante. Y como compañeros también la empresa les pide que se ayuden. Por eso si ves que alguien está haciendo algo mal, acércate a tu compañero, compañera, por favor, corríjase. Porque uno es quien decide si hace las cosas bien o las hace mal. Yo les voy a pedir que hagamos un compromiso. ¿De qué se trata? De que se comprometan con su compañero o compañera diciéndole a partir del día de hoy, yo te voy a cuidar, pero con un abrazo muy fuerte. ¿Quién está dispuesto a comprometerse? Pueden darse un abrazo los que estén dispuestos. Miren sus manos. Pongan las manos detrás de la cintura. Todos absolutamente tenemos un celular, un lapicero, cualquier objeto en el bolsillo. Intenten sacarlo sin usar sus manos. Los dejo para una reflexión personal. Si Dios nos permite, en algún momento nos volveremos a ver. Espero verlos sanos y completitos. Habrá valido la pena. Muchas gracias y que Dios los bendiga, compañeros. Gracias. Bien, señores, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Los espero en la siguiente sesión.